Al Sol solo le quedan 22 órbitas antes de morir. El Sol, esa esfera incandescente de plasma que domina el cielo terrestre y ha sido adorada, temida y estudiada desde que la humanidad tiene memoria, no es eterno. Aunque desde nuestra perspectiva humana parece inmutable, lo cierto es que el Sol es una estrella con un ciclo vital definido. Su historia, escrita en la fusión nuclear que arde en su núcleo, está en pleno desarrollo, pero ya se vislumbra su desenlace inevitable. Según los cálculos de la astrofísica moderna, al Sol le quedan aproximadamente 5.000 millones de años de vida antes de transformarse de manera radical. En términos galácticos, este lapso se traduce en que el Sol todavía completará unas 22 órbitas alrededor del centro de la Vía Láctea antes de extinguirse como la estrella que hoy conocemos. Esta idea, que a primera vista parece un simple dato astronómico, es en realidad un recordatorio profundo de la escala del tiempo cósmico y de lo efímero de nuestra existencia en comparación con los ritmos del universo. Para comprender mejor esta afirmación, debemos empezar entendiendo que el Sol no está quieto en el espacio. Junto con todo el sistema solar, se desplaza alrededor del centro de la Vía Láctea en una trayectoria elíptica y compleja, influenciada no solo por la gravedad del núcleo galáctico, sino también por la interacción gravitacional con otras estrellas nubes moleculares y en gran medida con la misteriosa materia oscura que constituye la mayor parte de la masa galáctica. Esta trayectoria, conocida como la órbita galáctica del Sol, tarda en completarse alrededor de 225 a 250 millones de años terrestres. Es decir, cada vez que el Sol da una vuelta completa al núcleo de nuestra galaxia, han transcurrido cientos de millones de años. Hasta ahora, a lo largo de sus 4.6 mil millones de años de edad, el Sol ha completado aproximadamente 20 de estas gigantescas órbitas cósmicas. En otras palabras, mientras la vida en la Tierra surgía y evolucionaba desde formas microbianas hasta organismos complejos y civilizaciones humanas, el Sol apenas ha dado unas pocas vueltas alrededor del centro galáctico. Hoy se encuentra aproximadamente en su 20ª órbita, ubicado en un brazo espiral menor de la galaxia, conocido como el Brazo de Orión, a unos 27.000 años luz del bullicioso y denso núcleo de la Vía Láctea. La idea de que al Sol solo le quedan 22 órbitas más antes de morir es un cálculo que combina su tiempo de vida estelar restante con el período de su viaje alrededor del centro galáctico. Cada una de esas futuras órbitas será un recordatorio de la lenta pero inexorable cuenta regresiva hacia su transformación final. Este hecho, más allá de su interés científico, plantea preguntas existenciales profundas sobre la temporalidad de todo lo que existe y sobre nuestro papel en un universo en perpetua transformación. En el interior del Sol ocurre la magia que lo mantiene vivo, la fusión nuclear. A temperaturas superiores a los 15 millones de grados Celsius en su núcleo, los protones, es decir, los núcleos de hidrógeno, se fusionan para formar helio. Este proceso libera una enorme cantidad de energía en forma de radiación electromagnética que, tras un largo viaje hacia la superficie solar, se convierte en la luz y el calor que sustentan la vida en la Tierra. Pero esta fuente de energía no es infinita. El Sol consume aproximadamente 600 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo, transformándolas en helio. Aunque esto representa una fracción minúscula de su masa total, con el tiempo, el hidrógeno disponible en el núcleo se irá agotando, y cuando eso ocurra, se desencadenará el principio del fin de su existencia como estrella de la secuencia principal. En unos 5.000 millones de años, el Sol habrá agotado gran parte del hidrógeno central y comenzará a experimentar inestabilidades. La fusión de helio en carbono y oxígeno tomará protagonismo, y el equilibrio que hoy mantiene estable a la estrella se romperá. En consecuencia, el Sol se expandirá dramáticamente, convirtiéndose en una gigante roja. Su atmósfera se inflará hasta posiblemente engullir a Mercurio, Venus y quizás incluso la Tierra.
Durante esta fase, su resplandor será mucho más intenso, pero su temperatura superficial disminuirá, dándole un tono rojizo característico. Esta transformación no solo marcará el fin de la habitabilidad terrestre, sino que será el preludio de su despedida cósmica. Eventualmente, las capas externas del Sol serán expulsadas al espacio, formando una nebulosa planetaria, un espectáculo luminoso de gas y plasma expandiéndose en el vacío interestelar. Lo que quedará será el núcleo expuesto, una enana blanca del tamaño aproximado de la Tierra, pero con una masa comparable a la mitad de la actual del Sol. Este objeto denso y caliente brillará tenuemente durante miles de millones de años antes de enfriarse lentamente hasta convertirse en una enana negra, un remanente estelar invisible que marcará el final del viaje solar. La perspectiva de que el Sol solo tenga por delante unas 22 órbitas galácticas resalta la escala colosal del tiempo cósmico. Para la civilización humana, que apenas ha existido durante un pestañeo en la historia del universo, esos 5.000 millones de años parecen una eternidad inalcanzable. Sin embargo, en términos de la vida de las estrellas, este es simplemente otro capítulo en la evolución del cosmos. Cada órbita galáctica representa un ciclo de cambios profundos en la galaxia misma. Explosiones de supernovas que siembran de elementos pesados los brazos espirales, formación de nuevas estrellas en nubes moleculares, fusiones de cúmulos estelares y la danza gravitacional con otras galaxias satélites como las nubes de Magallanes. El Sol, como un pasajero más en este viaje, será testigo de un universo en constante transformación, pero su propia historia está limitada por la finitud de su combustible nuclear. Al reflexionar sobre esta realidad, surge inevitablemente la comparación entre la escala cósmica y la escala humana. Mientras que para nosotros un siglo es suficiente para transformar radicalmente la faz del planeta en términos de tecnología, cultura y civilización, para el Sol, ese mismo lapso no es más que una fracción diminuta de su vida cotidiana. El Sol existía mucho antes de que apareciera el primer ser humano, e incluso antes de que se formaran los primeros organismos pluricelulares en la Tierra. Y sin embargo, su tiempo también llegará a su fin, recordándonos que la impermanencia es una característica universal. Así, cuando decimos que al Sol le quedan 22 órbitas antes de morir, no solo estamos expresando un dato técnico, estamos reconociendo que vivimos dentro de un reloj cósmico cuya maquinaria no se detiene y que cada segundo de nuestra existencia forma parte de esa cuenta regresiva estelar. Este conocimiento no debería inspirar temor sino asombro. La certeza de que somos testigos de una etapa particular en la vida de nuestra estrella y que nuestras vidas se desarrollan en una franja temporal privilegiada donde la energía del Sol hace posible la existencia de la Tierra tal como la conocemos. El destino del Sol y las 22 órbitas restantes. El viaje cósmico del Sol, acompañado por todo el sistema planetario, continúa inexorablemente a través de la Vía Láctea. Como vimos, cada órbita alrededor del centro galáctico dura cientos de millones de años, y lo que resta de vida solar equivale aproximadamente a 22 de esas órbitas monumentales. Para dimensionar este recorrido, imaginemos que cada órbita es un capítulo en la historia de la galaxia. En cada uno de esos capítulos, mientras el Sol avanza, la galaxia misma cambia, se transforma y evoluciona. Las estrellas nacen, viven y mueren, generando los elementos que luego darán origen a nuevos sistemas solares. Los cúmulos globulares migran. Las supernovas marcan el espacio con sus huellas luminosas y las interacciones con otras galaxias remodelan la estructura espiral que hoy contemplamos desde la Tierra. El Sol, por tanto, no es un observador pasivo, es un participante más en la dinámica de un universo que nunca se detiene. Durante esas futuras 22 órbitas, la Tierra y los demás planetas seguirán acompañando al Sol en su trayecto, aunque su destino será inevitablemente diferente.
En menos de 5.000 millones de años, cuando el Sol empiece a inflarse en una gigante roja, las condiciones de la Tierra ya habrán cambiado de manera drástica mucho antes. De hecho, en apenas unos cientos de millones de años, el incremento gradual en la luminosidad solar hará que los océanos terrestres comiencen a evaporarse lentamente, intensificando el efecto invernadero y convirtiendo a nuestro planeta en un lugar cada vez más inhóspito. Eventualmente, la Tierra se parecerá más a Venus, un mundo abrasado, sin océanos, sin atmósfera respirable y con temperaturas extremas. El hecho de que hoy disfrutemos de un clima relativamente estable es solo un breve intervalo dentro de un proceso que ya está en marcha y que culminará con el colapso de la habitabilidad. Cada órbita galáctica que reste al Sol será testigo de cambios en escalas colosales. Pensemos, por ejemplo, en el futuro de la propia Vía Láctea. Dentro de unos 4 a 5 mil millones de años, el mismo tiempo que le resta al Sol como estrella de la secuencia principal, nuestra galaxia protagonizará un encuentro titánico con la vecina galaxia de Andrómeda. Ambas se aproximan a una velocidad de más de 100 kilómetros por segundo, y su colisión es inevitable. Este evento, conocido como la fusión galáctica de la Vía Láctea y Andrómeda, dará origen a una nueva galaxia elíptica gigante, que algunos astrónomos llaman provisionalmente Lactómeda. Durante esta fusión, las estrellas no chocarán directamente, ya que el espacio entre ellas es vastísimo, pero sus órbitas se verán alteradas. Los cúmulos estelares se reorganizarán, y los agujeros negros supermasivos en los centros de ambas galaxias terminarán fusionándose en una colisión cósmica sin precedentes. El Sol, para entonces, podría estar en sus últimas fases de vida, convertido en una gigante roja o ya transformado en una enana blanca, navegando en medio de un entorno galáctico completamente remodelado. Pero más allá del destino del Sol, lo verdaderamente fascinante es pensar en cómo la vida y la conciencia humana, si aún existe en ese futuro remoto, podrían reaccionar frente a esta cuenta regresiva estelar. Hoy sabemos que la energía del Sol es fundamental para nuestra existencia. Sin él, no habría fotosíntesis, no habría agua líquida estable, ni habría surgido la biología tal como la conocemos. El Sol es, en cierto sentido, el reloj maestro de la vida en la Tierra. Su estabilidad durante los últimos miles de millones de años ha permitido que la evolución siga su curso y que nosotros, seres conscientes, hayamos surgido para preguntarnos por su origen y su final. Sin embargo, el mismo astro que nos da la vida también tiene inscrito en sí mismo el fin de nuestra era planetaria. La ciencia y la tecnología actuales ya contemplan escenarios para enfrentar este futuro inevitable. Aunque parece un horizonte temporal demasiado lejano, la idea de migrar hacia otros sistemas estelares o de desarrollar tecnologías capaces de manipular la órbita de la Tierra para alejarla lentamente del Sol, cuando empiece a aumentar su luminosidad, forman parte de las especulaciones de la astroingeniería. Por ejemplo, algunos cálculos sugieren que con la ayuda de asteroides gigantes que actúen como empujadores gravitacionales, sería posible transferir lentamente momento orbital a la Tierra, desplazándola hacia una órbita más lejana que le permita mantener condiciones habitables por más tiempo. Otros escenarios aún más ambiciosos sugieren que la humanidad o las inteligencias que nos sucedan podrían abandonar la Tierra mucho antes y colonizar mundos en torno a estrellas más jóvenes y estables. Mientras tanto, el Sol continúa su viaje silencioso. Avanza a una velocidad aproximada de 828.000 kilómetros por hora alrededor del centro galáctico, arrastrando consigo a todos los planetas, asteroides y cometas del sistema solar. Este movimiento describe una trayectoria oscilante, subiendo y bajando respecto al plano galáctico como si navegara en una ola cósmica. Cada vez que cruza el plano central de la galaxia, el sistema solar se expone a diferentes densidades de materia interestelar
y algunos científicos han especulado que estos movimientos podrían incluso influir en los ciclos de extinción masiva en la Tierra al alterar la cantidad de radiación cósmica que incide en nuestro planeta o al perturbar las órbitas de cometas en la nube de Oort. Así, cada órbita del Sol no es solo un viaje por el espacio, sino también una travesía que conlleva riesgos, oportunidades y cambios para la vida terrestre. La visión de las 22 órbitas restantes no debería percibirse únicamente como un conteo hacia la desaparición, sino también como un recordatorio de que vivimos en una franja única del tiempo cósmico. Hemos nacido en la era exacta en la que el Sol todavía está en su fase estable, brindándonos la luz y el calor necesarios. El hecho de que podamos observar el cielo, analizar la física nuclear que sostiene a nuestra estrella y proyectar su destino futuro es un privilegio de una conciencia que se reconoce parte del universo. Quizás, en algún futuro remoto, otras inteligencias, humanas o posthumanas, evoquen el recuerdo de este tiempo como la Edad Dorada, en que la Tierra floreció bajo la energía de un sol aún joven. La transformación final del Sol en una enana blanca marcará el cierre de un ciclo, pero no será el final del viaje cósmico. Esa enana blanca, un núcleo denso y caliente, seguirá orbitando alrededor del centro galáctico durante miles de millones y billones de años, mucho después de que todas las civilizaciones humanas hayan desaparecido o trascendido. En ese sentido, el legado del Sol no estará en su brillo, sino en los elementos que habrá dejado atrás. El carbono, el oxígeno y otros elementos pesados formados en sus entrañas se dispersarán en el espacio interestelar, contribuyendo a la formación de nuevas estrellas y nuevos planetas. De hecho, es posible que en algún rincón de la galaxia, dentro de millones de años, surjan nuevas formas de vida alimentadas por átomos forjados en el corazón del Sol. Así, cuando hablamos de esas 22 órbitas, no solo estamos hablando de la vida de una estrella, sino de la continuidad de un proceso cósmico que nos trasciende. La materia que hoy compone nuestro cuerpo fue alguna vez parte del interior de estrellas que murieron antes que el Sol existiera, y en el futuro lo que quede de nuestro astro volverá al ciclo eterno de creación y destrucción que caracteriza al universo. Cada órbita es, por tanto, una oportunidad de recordar que somos parte de algo más vasto y profundo. El Sol aún brilla, y seguirá haciéndolo durante miles de millones de años. Pero saber que su luz es finita le da un sentido distinto a nuestra existencia. Nos recuerda que la vida, al igual que las estrellas, es un destello breve en la oscuridad cósmica, y que nuestra misión es aprovecharlo, comprenderlo y, en la medida de lo posible, preservarlo. El fin del Sol no será el fin del universo. Será simplemente el cierre de un capítulo más en la historia interminable de la materia y la energía. Y en ese ciclo eterno, nuestra estrella habrá dejado una huella imborrable, no solo en el cielo, sino también en la memoria cósmica de todo lo que alguna vez existió bajo su luz. El Sol, arquitecto de mundos y centinela del tiempo cósmico. Hablar del futuro del Sol es inevitablemente hablar del destino de la Tierra y de todo el sistema solar. Nuestra estrella no es solamente una esfera de plasma ardiendo en el vacío, sino la fuente de orden que ha dado forma a cada rincón de nuestro vecindario cósmico. Desde el nacimiento del sistema solar, hace unos 4.600 millones de años, el Sol ha sido el eje alrededor del cual se organizaron los planetas, los satélites, los cometas y los asteroides. Sin su presencia gravitatoria, la nube primordial de gas y polvo jamás se habría condensado en el sistema que hoy conocemos. Sin su energía, la química prebiótica en la Tierra no habría dado el salto hacia la vida. Y sin su estabilidad, la evolución nunca habría tenido el tiempo suficiente para desarrollar la complejidad biológica que hoy nos permite reflexionar sobre todo ello. Sin embargo, el Sol no es eterno. Su combustible principal, el hidrógeno que se fusiona en helio en su núcleo, se consume lentamente,
Cada segundo, el Sol convierte cerca de 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio, liberando una energía colosal que viaja hasta la superficie y escapa en forma de luz y calor. Este proceso, que parece inmutable, está sujeto a límites inevitables. El Sol ya ha quemado aproximadamente la mitad de su reserva de hidrógeno nuclear y aunque todavía le quedan unos 5.000 millones de años de relativa estabilidad, su evolución futura está escrita en las leyes de la física estelar. En algún punto de esa línea temporal, el equilibrio entre la gravedad que comprime al Sol hacia adentro y la presión generada por las reacciones nucleares que lo empujan hacia afuera comenzará a romperse. Cuando el hidrógeno en el núcleo se agote, el Sol se expandirá en busca de un nuevo equilibrio, convirtiéndose en una gigante roja. Durante esa fase, su radio podría aumentar hasta engullir a Mercurio y Venus, y es probable que la Tierra también sucumba bajo su abrasador abrazo. Las montañas se fundirán, los océanos se evaporarán por completo y la corteza terrestre quedará reducida a un desierto de roca incandescente. El cielo, en vez de azul, será un horizonte rojo, con un sol gigantesco ocupando la mitad de la bóveda celeste. Pero incluso en esa destrucción habrá belleza. Al perder sus capas externas, el Sol expulsará al espacio enormes cantidades de gas ionizado que formarán una nebulosa planetaria, una burbuja luminosa que brillará durante decenas de miles de años como una joya suspendida en el vacío. En el centro de esa nebulosa quedará el corazón desnudo del Sol, una enana blanca, del tamaño aproximado de la Tierra, pero con una masa equivalente a la mitad del Sol actual. Este objeto increíblemente denso será el remanente estelar que marcará el fin de la vida activa de nuestra estrella. Ya no producirá energía mediante la fusión nuclear, sino que lentamente se enfriará y oscurecerá a lo largo de trillones de años, hasta convertirse en una enana negra hipotética, invisible y fría. Este destino puede parecer sombrío, pero en la escala cósmica es parte de un ciclo más amplio de creación y renovación. Los elementos que hoy forman parte de nuestro cuerpo, carbono, oxígeno, nitrógeno, fueron forjados en estrellas anteriores que vivieron y murieron antes que el Sol. El universo recicla su materia, y el Sol mismo contribuirá a ese proceso cuando libere sus capas externas. El carbono y el oxígeno que producirá en sus últimos suspiros serán materia prima para nuevas estrellas y planetas, y quizás para nuevas formas de vida en el futuro. En ese sentido, la muerte del Sol no es un final absoluto, sino un paso en la continuidad eterna de la materia. Mientras tanto, la galaxia también seguirá su propio curso. El Sol, incluso convertido en enana blanca, continuará girando alrededor del centro galáctico. El viaje de esas 22 órbitas restantes, más las innumerables que seguirán después de su transformación, será testigo de eventos de magnitudes impensables. La colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda remodelará por completo el cielo nocturno. Los brazos espirales que hoy contemplamos serán deformados, y el horizonte cósmico se llenará de estrellas nuevas, mientras los agujeros negros supermasivos en los núcleos de ambas galaxias se fusionan en un espectáculo de energía gravitacional. Para cuando eso suceda, el Sol ya no será el astro dorado que conocemos, pero su remanente seguirá orbitando, como una reliquia silenciosa de un pasado en que la Tierra floreció bajo su luz. Pensar en estas escalas temporales no debería generar desesperanza, sino asombro. El universo es vasto y nosotros somos apenas una chispa fugaz dentro de él. La conciencia humana es la herramienta que nos permite comprender y narrar esta historia, y en ese acto nos convertimos en testigos privilegiados de un cosmos en movimiento. Hoy tenemos la capacidad de estudiar la física del Sol, de predecir su destino y de imaginar futuros lejanos. Esa comprensión es, en sí misma, un triunfo de la vida sobre la indiferencia del universo. La pregunta que queda abierta es si la humanidad, o sus descendientes tecnológicos, estarán presentes para ver los capítulos finales de la vida solar.
podremos sobrevivir al aumento gradual de la luminosidad solar. ¿Lograremos migrar hacia otros sistemas estelares antes de que la Tierra se vuelva inhabitable? ¿O seremos apenas una especie más que dejó su huella en un planeta condenado? Lo cierto es que tenemos la ventaja del tiempo. El reloj cósmico avanza despacio en la escala de una vida humana. Tenemos millones de años por delante antes de que la habitabilidad de la Tierra se vea comprometida de manera irreversible. Ese lapso es suficiente para que la humanidad desarrolle la ciencia y la tecnología necesarias para adaptarse, expandirse y quizás trascender a su propio planeta. La historia del Sol es, en el fondo, nuestra propia historia. Cada amanecer nos recuerda que vivimos bajo una estrella estable, que aún conserva la fuerza suficiente para sostener la vida. Pero cada puesta de sol es también un recordatorio de que esa estabilidad tiene un final. En el contraste entre el día y la noche, en el ciclo diario de luz y oscuridad, podemos leer una metáfora de lo que ocurrirá a gran escala, un ciclo de nacimiento, esplendor y muerte, que tarde o temprano alcanza a todas las estrellas. El Sol es entonces mucho más que una estrella. Es un símbolo de la fragilidad y la grandeza de la existencia. Nos enseña que todo lo que brilla tiene un final, pero también que ese final puede ser semilla de nuevos comienzos. Y mientras esa luz siga iluminando nuestros días, tenemos la responsabilidad de valorar el tiempo, de comprender el universo y de cuidar el planeta que nos alberga. Porque en la vasta inmensidad del cosmos, nuestra historia se escribe a la sombra de un astro que algún día dejará de existir, pero cuya huella permanecerá para siempre en la memoria del universo. El destino del Sol y la búsqueda de nuevos horizontes. Cuando imaginamos el futuro del Sol, no podemos dejar de pensar en cómo este destino marcará también el fin de una era para la Tierra y todo el sistema solar. Cada estrella tiene un ciclo vital determinado por su masa y composición. Nuestro Sol, con una masa intermedia, es estable y benévolo en esta fase de su existencia, pero tarde o temprano, agotará el hidrógeno que alimenta la fusión nuclear en su núcleo. Ese proceso, que hoy mantiene la presión suficiente para contrarrestar la gravedad, llegará a su límite en unos 5.000 millones de años. Cuando ese equilibrio se rompa, el Sol comenzará a transformarse en una gigante roja. Su radio crecerá cientos de veces, posiblemente más allá de la órbita actual de la Tierra. Los planetas interiores, como Mercurio y Venus, serán engullidos por el fuego estelar, y aunque la Tierra podría quedar en el borde de la expansión, la atmósfera y los océanos desaparecerán mucho antes, evaporados por la radiación intensa. Lo que hoy conocemos como un planeta azul y vibrante se convertirá en un mundo árido, fundido y sin rastros de vida. Durante esa fase, las capas externas del Sol serán expulsadas al espacio, formando una nebulosa planetaria. Esta estructura luminosa, hecha de gas y polvo ionizado, brillará durante unos miles de años, como un monumento efímero a la existencia de la estrella. En el centro, lo que quedará será el núcleo denso y caliente, una enana blanca. Este objeto, del tamaño de la Tierra pero con la mitad de la masa del Sol, brillará al principio con gran intensidad, para luego ir apagándose lentamente con el paso de miles de millones de años. Así terminará la historia del Sol, no en una explosión violenta como una supernova, sino en un ocaso silencioso y prolongado. Pero esta narración del final estelar no es solo un ejercicio de astronomía, es también una advertencia y una invitación. Si la humanidad o sus descendientes tecnológicos desean perdurar más allá del ciclo vital del Sol, deberán buscar otros refugios en el cosmos. La idea de colonizar planetas vecinos como Marte es solo un primer paso. En realidad, el verdadero desafío es convertirnos en una especie interestelar capaz de habitar bajo la luz de otras estrellas. El universo, sin embargo, no es un escenario sencillo de conquistar. Las distancias entre estrellas son abrumadoras. La más cercana, Próxima Centauri, se encuentra a 4.2 años luz, lo que significa
decenas de miles de años de viaje con la tecnología actual. Alcanzar velocidades cercanas a la de la luz es un reto que aún pertenece más a la ciencia ficción que a la ingeniería. Y aún si lográramos viajar tan lejos, nos enfrentaríamos a mundos desconocidos, con condiciones muy diferentes a las de la Tierra. Aún así, el impulso humano por explorar no se detiene. La búsqueda de exoplanetas en la llamada zona habitable se ha convertido en una de las mayores aventuras científicas de nuestro tiempo. Misiones como Kepler, TESS y el telescopio espacial James Webb ya han identificado miles de mundos, algunos con tamaños similares al de la Tierra y ubicados a distancias adecuadas de sus estrellas. Cada descubrimiento nos recuerda que no estamos atados para siempre a este rincón del cosmos. El fin del Sol es una cuenta regresiva que, aunque parezca lejana, tiene un profundo impacto filosófico. Nos obliga a pensar en la fragilidad de nuestro planeta y en la necesidad de cuidar el presente. Antes de soñar con viajar a otras estrellas, debemos garantizar que la Tierra siga siendo habitable el mayor tiempo posible. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las amenazas globales son recordatorios urgentes de que el tiempo que tenemos aquí es limitado y precioso. En el contexto cósmico, la vida en la Tierra es un destello en medio de la inmensidad. La posibilidad de que estemos solos en la galaxia o de que existan otras civilizaciones nos conecta con una pregunta central. ¿Cuál será nuestro legado? Si logramos sobrevivir a las pruebas de nuestro tiempo, podríamos convertirnos en los narradores de la historia del Sol, llevando su memoria a otros mundos y asegurando que su luz siga viva en nosotros. El viaje del Sol alrededor de la Vía Láctea, esas 22 órbitas que le quedan antes de extinguirse, son también un reloj simbólico. Nos dicen que nada en el universo es eterno, que incluso las estrellas deben rendirse al paso del tiempo. Pero también nos muestran que el universo es dinámico, que de la muerte de una estrella nacen nuevas generaciones de soles y planetas. Tal vez, dentro de miles de millones de años, los átomos que hoy forman nuestro Sol serán parte de otra estrella, de otro sistema, quizá incluso de otro mundo habitado. Mirar al futuro del Sol es entonces mirar a nuestra propia historia en perspectiva. Somos polvo de estrellas conscientes de su origen y de su destino. Y en esa conciencia radica nuestra oportunidad: transformar el conocimiento en acción, la curiosidad en exploración y el presente en un legado que trascienda la vida del Sol. El día en que nuestra estrella se apague, lo único que podrá mantener vivo su recuerdo será lo que hayamos hecho como especie. Si nos quedamos aquí, desapareceremos con él. Pero si logramos salir, si conseguimos sembrar vida en otros rincones de la galaxia, entonces el Sol habrá cumplido con algo más que iluminar un sistema planetario. Habrá sido la chispa que encendió una civilización capaz de tocar las estrellas. El ocaso del Sol y la eternidad del cosmos. El destino del Sol, aunque inevitable, no es un final abrupto, sino un proceso que se extiende a través de millones de años. Cada fase, desde la expansión en gigante roja hasta la formación de la enana blanca, es un recordatorio de que el universo se rige por ciclos de nacimiento y muerte, de transformación y renacimiento. Lo que hoy percibimos como estabilidad es en realidad un equilibrio temporal, un instante dentro del vasto calendario cósmico. Nuestro Sol, que ha brillado durante 4.6 mil millones de años, es apenas una entre los cientos de miles de millones de estrellas de la Vía Láctea y aún así para nosotros representa todo: la fuente de energía que permite la vida, la luz que guía nuestros días, la fuerza gravitatoria que mantiene unido al sistema solar. Su historia es nuestra historia, y su final marcará también el límite de nuestra permanencia en este rincón del cosmos. Sin embargo, la muerte del Sol no significa el fin de la materia ni de la energía que lo componen. Cuando expulse sus capas exteriores y forme una nebulosa planetaria,
El material enriquecido con elementos como carbono, oxígeno y nitrógeno se dispersará en el espacio interestelar. Esos átomos, forjados en el corazón de nuestra estrella, se mezclarán con nubes de gas y polvo, alimentando nuevas generaciones de estrellas y planetas. En cierto sentido, la muerte del Sol es también un acto de creación, una herencia cósmica que asegura que la materia de la que estamos hechos siga participando en la danza eterna del universo. La frase «somos polvo de estrellas» adquiere entonces un significado literal. Los elementos que forman nuestros cuerpos y nuestro planeta fueron forjados en soles anteriores y en el futuro volverán a brillar en otros cielos. Pensar en esos tiempos futuros nos obliga a reflexionar sobre nuestra posición en el cosmos. La humanidad, con apenas unos cientos de miles de años de existencia, es un fenómeno reciente comparado con la longevidad estelar. En la escala de la Vía Láctea, nuestro paso es un parpadeo. Y sin embargo, en ese breve instante, hemos alcanzado la capacidad de comprender las leyes que rigen las estrellas, de observar exoplanetas a miles de años luz, de enviar sondas más allá del sistema solar. Es un logro impresionante, pero también una responsabilidad. Lo que hagamos en este corto intervalo decidirá si dejamos una huella duradera o si desaparecemos antes de que el Sol llegue a su final. La cuenta regresiva de las 22 órbitas restantes del Sol alrededor del centro galáctico puede parecer un horizonte lejano, pero nos recuerda que incluso los plazos más amplios tienen un límite. Cada órbita son 225 millones de años, y aunque la humanidad apenas ha vivido en un fragmento de ese recorrido, la conciencia de la finitud del Sol nos conecta con algo mayor, la impermanencia universal. Nada permanece inmutable. Todo fluye, se transforma y cede su lugar a lo nuevo. Y en esa impermanencia se encuentra también la belleza del cosmos. Mirar hacia adelante, más allá del final del Sol, nos lleva a escenarios aún más grandiosos. La Vía Láctea misma no es eterna. En unos 4.000 millones de años comenzará a fusionarse con la galaxia de Andrómeda, en un espectáculo cósmico que transformará la estructura estelar y dará lugar a una nueva galaxia elíptica. Para entonces, el Sol estará acercándose a su fase de gigante roja y la Tierra habrá dejado de ser un refugio para la vida. Sin embargo, ese choque galáctico no es una destrucción caótica, sino una reorganización majestuosa. Las estrellas, separadas por distancias inmensas, apenas colisionarán entre sí. En su lugar, se mezclarán en nuevas órbitas, en una coreografía silenciosa que dará nacimiento a un nuevo orden cósmico. En escalas aún mayores, el futuro del universo plantea preguntas aún más profundas. ¿Se expandirá para siempre, diluyendo la energía y la materia hasta un frío final conocido como la muerte térmica? ¿O la gravedad de la materia oscura podría algún día revertir la expansión en un colapso final, el Big Crunch? Existen ciclos infinitos de nacimiento y muerte del cosmos, como un corazón que late eternamente. Aunque no tenemos respuestas definitivas, estas preguntas reflejan nuestra capacidad única de imaginar el destino, no solo de nuestra estrella, sino de todo lo que existe. La narración del fin del Sol no debe entenderse como una tragedia, sino como parte de la gran narrativa cósmica. Cada estrella que muere abre la posibilidad de nuevos mundos, de nuevas formas de vida, de nuevas civilizaciones. Nuestro reto es aprovechar la conciencia que tenemos ahora para trascender el destino inmediato de la Tierra. Si logramos convertirnos en una especie que habita múltiples sistemas estelares, entonces el final del Sol será solo un capítulo en nuestra historia, no su conclusión. La ciencia nos muestra el futuro del Sol con una precisión asombrosa, pero la manera en que respondamos a ese conocimiento depende de nosotros. Podemos resignarnos a la finitud o podemos asumir el desafío de expandirnos hacia las estrellas. Podemos contemplar el ocaso del Sol como el fin de todo lo que conocemos o como la chispa que nos impulsa a explorar nuevos horizontes. Al final, el Sol no muere en vano. Nos recuerda que la vida,
como las estrellas, tiene un tiempo limitado, y que dentro de ese límite debemos encontrar sentido, propósito y dirección. Cuando dentro de miles de millones de años los últimos destellos del sol se desvanezcan y su enana blanca se enfríe lentamente en la oscuridad, quedará la huella de lo que una vez fue. Si para entonces la humanidad ha trascendido a otros mundos, llevaremos con nosotros la memoria de este sol amarillo que fue cuna y guardián de la vida. Su luz seguirá brillando en nuestra historia, en nuestros mitos, en nuestra ciencia y en nuestros sueños. Y si no lo logramos, si desaparecemos antes de tiempo, el universo continuará su curso indiferente. Pero el hecho de que llegamos a comprender todo esto será, en sí mismo, un triunfo efímero pero magnífico. El Sol tiene 22 órbitas más alrededor de la Vía Láctea antes de morir. Ese número no es solo una medida astronómica, es un recordatorio de que todo lo que comienza debe terminar. Pero mientras dure su viaje, mientras su luz siga bañando la Tierra, tenemos la oportunidad de construir, de explorar y de trascender. La historia del Sol es también nuestra historia. Y cómo escribamos el capítulo final dependerá de la visión, la curiosidad y el coraje de nuestra especie. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en este viaje por el cosmos. Si este contenido te gustó, apóyame con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos sigamos explorando los secretos más fascinantes del universo.